Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Esta es la 10ª jornada de la serie de clínicas virtuales para entrenadores, parte del programa de desarrollo para las federaciones nacionales de FIBA Américas. Ya pasaron Marcelo Capalvo, Tara Van der Veer, Don Joe Walter, J. Cupinera, José Neto, Jennifer Rizzotti, Omar González, Sergio Hernández y Brian Gates. Hoy tendremos a Chus Mateo. Para darles la bienvenida oficial, le voy a ceder la palabra a la presidenta de FIBA en las Américas, Carol Callan. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes y bienvenida. Welcome to the continuing virtual coaches clinic that FIBA Americas has been offering to all of the coaches in our zone. We appreciate you joining us today. Our time is a little bit different than what we have been used to, but we appreciate you taking your time to be a part of our program today. Bienvenidos a la clínica virtual que FIBA Américas ofrece a los entrenadores de nuestra zona. Hoy, en un horario especial, les agradecemos a todos por sumarse. Zoom is a wonderful invention, and we are all able to listen to terrific coaches, as we've already experienced so far in our programming. And today is no exception. Chus, we thank you for being a part of this session. We hope that every coach walks away with more information that they can use to become better coaches. And I welcome Chus and Rodrigo. Thank you, and have a great session. Thank you, Carol. Decía Carol que Zoom es un gran invento que tenemos que aprovechar y sobre todo en este tiempo. Hoy nos da la oportunidad y no es la excepción para ser parte de esta sesión con un entrenador excepcional como es Chus Mateo, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por acompañarnos. Thank you, Carol. Yo voy a explicar muy breve el procedimiento. Les solicito a todos que pongan sus micrófonos en silencio para no interrumpir. La clínica de hoy será en español, tendremos 40 minutos de exposición y luego será el turno de las preguntas que pueden ir escribiendo en cualquier momento en el chat. Luego yo se las voy a trasladar al coach. Dicho esto, paso a presentar al disertante de hoy. Jesús Mateo Díez nació en Madrid, tiene 51 años, es todo un emblema del Real Madrid baloncesto, donde dirigió en diferentes categorías de la cantera entre 1990 y 1999, y en el primer equipo como entrenador asistente de Sergio Scariolo, Javier Imbroda, Julio Lamas, y desde 2014 junto a Pablo Lasso. Fue entrenador en jefe de Zaragoza, Fuenlabrada, Unicaja Málaga y en la Liga CBA de China. En su palmarés se destacan los siguientes títulos: 2 veces campeón de Euroliga, 6 veces campeón de la Liga ACB de España, 5 Copas del Rey, 1 Copa Intercontinental, integró el staff técnico de la selección absoluta de España, que logró el oro en el Eurobásquet 2009 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, es director de Chus Mateo Academy. Hoy nos va a hablar de defensa del pick and roll y soluciones ofensivas para atacar contra una defensa que niega el bloqueo directo. Querido Chus Mateo, gracias por estar con nosotros. La disertación es tuya. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros. Por lo que me decís, es un horario un tanto especial. Quisiera agradeceros a todos los asistentes el que estéis ahí para escucharme. A Carol, por supuesto, por la bienvenida que me ha dado y por invitarme, y a toda la gente y todo el staff de FIBA Américas, muy agradecido por formar parte de esta
esta serie de clinics para entrenadores. Bueno, si algo estamos todos un poco esperando y deseando era que empezáramos a funcionar con el baloncesto después de estos días tan extraños que hemos vivido, estos meses que estamos viviendo, y realmente lo que queremos es hablar de baloncesto, ver baloncesto y bueno, para eso estoy aquí, para hablar un poco de mis ideas, de algo que a lo largo de los años, pues bueno, he ido digamos, ensamblando en mi cabeza y pensando sobre ello. Os voy a hablar de un tema un poco específico porque realmente no es un tema muy común, este tipo de defensa de pick and roll, y sobre todo de algunas soluciones que se pueden encontrar para jugar contra este tipo de defensa. Obviamente, como os decía, enormemente agradecido de poder estar con compañeros de toda América y que obviamente luego podremos hablar y contestar a ciertas preguntas. Voy a empezar a compartir una presentación que tengo acerca de lo que es la defensa. Primero hablaré de lo que es la defensa o cómo entiendo yo este tipo de defensa y qué se requiere para hacer un buen tipo de defensa que niega el bloqueo o que envía al fondo. Y luego os hablaré un poco de las soluciones ofensivas que planteo, que obviamente ni serán las únicas, ni a lo mejor son las mejores, pero bueno, son unas cuantas que pueden ayudaros en un momento determinado. En todo este tipo de meetings, reuniones, clinics, charlas entre amigos de baloncesto, siempre yo digo lo mismo, que lo importante es coger lo que valga y lo que no valga, pues dejarlo escapar. Creo que siempre se aprende de todos y ojalá que pueda seros útil con la charla. Voy a compartir una pantalla, como os decía, de una presentación en la que os empezaré hablando un poco de lo que es la defensa del pick and roll que niega o que orienta al fondo. Entonces, bueno, ¿cuándo puedo considerar que este tipo de defensa puede ser apropiada para mi equipo, ¿no? Sería la primera pregunta, ¿no? Os digo que es un tipo de defensa que no siempre es conveniente y que no todas las edades, en mi opinión, deben hacer. Hablo de baloncesto profesional en este caso y un tipo de condiciones de equipo que me llevan a determinar que este puede ser mi tipo de defensa. Es decir, debo valorar un poco cuándo me conviene que hacer este tipo de defensa o realizar este tipo de defensa. Y yo creo que siempre todos los entrenadores tratamos de aprovechar las cualidades de los jugadores que tenemos. En este caso, entiendo que lo más importante, una de las cosas más importantes es, bueno, pues el aprovechar las cualidades de la intimidación o del tapón. Obviamente no todos los equipos tienen jugadores grandes que intimidan, pero si los tengo, si dispongo de estos jugadores grandes que intimidan, que tienen tapón, que tienen esas cualidades, pues voy a aprovecharlas. Y también en ocasiones este tipo de defensa, pues he de valorarla o creo que puedo utilizarla positivamente cuando entiendo que los jugadores de los que dispongo no son tan rápidos recuperándose en una defensa de pick and roll más agresiva, donde saltan a parar el balón y a lo mejor les cuesta un poquito más el recuperar una posición defensiva correcta. Creo que tanto para aprovechar las cualidades de los jugadores como para encubrir alguna carencia, pues puede ser utilizada convenientemente. Siempre, como digo, en función un poco de los jugadores que tengan el equipo, ¿no? Igualmente, creo que hay aspectos positivos de por sí en este tipo de defensa de pick and roll. En mi opinión, no, como antes os decía, no es siempre adecuado para todos los jugadores. Yo, por ejemplo, para todas las edades. Yo, este tipo de defensa, por ejemplo, nunca lo emplearía en jugadores muy jóvenes, en jugadores de edades tempranas, porque creo que es más importante en ese tipo de jugador el fomentar una defensa algo más agresiva, una defensa donde se pueda salir al camino, aunque me cueste ahora recuperarme,
Creo que siempre es bueno el premiar ese esfuerzo defensivo. Esta es una defensa que al pívot la defensa de pick and roll que manda hacia el pívot, que manda al fondo, que niega el bloqueo, pues digamos que todos los jugadores exteriores van un poco orientados a que vayan contra el pívot, y el pívot no debe o no se mueve demasiado. En edades tempranas creo que no sería lo más adecuado. Creo incluso que podría ser hasta muchísimo más efectivo el jugar defensa de cambios o, como digo, una defensa de un show agresivo en la que se salta a parar el balón, que este tipo de defensa. Pero en cualquier caso, hablamos de jugadores, como ya os decía, o de equipos con jugadores que poseen jugadores de cierta envergadura, intimidación, tapón, etc. Creo que es un tipo de defensa que limita un poco el juego ofensivo del contrario, digamos, limitándolo, valga la redundancia, a una parte del campo, a solo una mitad del campo, que es una defensa que bien hecha evita la circulación fluida del balón y que pueda cambiar de lado fácilmente, y creo que también en ocasiones una buena defensa negando el centro en el pick and roll lateral pues puede ayudar a que la banda se convierta en una trampa más para que el jugador con balón se sienta prisionero, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué requiere la defensa del bloqueo directo y particularmente esta defensa? En general, yo creo que la defensa del pick and roll necesita de un alto grado de atención y de concentración por parte de todos, de los 5 jugadores. Creo que requiere, estoy hablando en general, de un buen conocimiento del juego, pero en particular este tipo de defensa creo que requiere un conocimiento del juego mayor del rival, porque voy a orientar muchas veces hacia un lado del campo, a lo mejor en un lado simplemente prefiero dar una mano mala o desde el centro evitar que drible con su mano buena. Y en ocasiones pues requiere que el hombre grande también conozca a sus rivales y sea capaz de anticiparse un poco más a esas características individuales y estar más alto o más bajo en función de quién es el hombre que maneja el balón, o estar más pendiente del pívot desde el lado contrario si el pívot, por ejemplo, es un jugador que tiene un buen rango de tiro, tiene una buena mano, que es capaz de anotar desde más lejos. Y por supuesto, creo que esto es común en todas las defensas de pick and roll, requiere de una comunicación eficaz. Necesita que los 2 jugadores más involucrados en esa defensa, tanto pívot como jugador exterior, se comuniquen bien, y requiere de un cambio de orientación de los pies del jugador exterior, con lo cual pues es importante que haya comunicación entre ambos. También requiere de un esfuerzo físico grande, especialmente, os pongo aquí, del pequeño, que necesita luchar para no quedarse bloqueado en la pantalla, en el bloqueo del jugador grande, no chocar con el bloqueador, tratar de evitarlo sin acumular desventaja. Y luego un reparto de responsabilidades individuales muy claro. Creo que hay que evitar confusión siempre nosotros como entrenadores, determinando muy claramente las responsabilidades de cada uno. ¿Qué debe hacer el jugador exterior? ¿Qué debe hacer el jugador interior? ¿Qué deben hacer el resto, ¿no? Y por supuesto, como cualquier defensa de pick and roll, demanda un compromiso colectivo, no un compromiso única y exclusivamente de los 2 jugadores más directamente involucrados en el pick and roll, porque defienden a hombres que ejecutan ese pick and roll. El pick and roll, si es exitoso, es porque se defiende con 5 jugadores y no solo con 2. En cuanto a una de las claves que os ponía o de las que os hablaba anteriormente, de cómo repartir esas responsabilidades defensivas, creo que esto hay que ser muy claro. En cualquier tipo de defensa de pick and roll, en cualquier tipo de construcción defensiva de equipo, hay que repartir claramente responsabilidades a nuestros jugadores. Al hombre balón, al hombre grande,
a los jugadores del lado débil. Y un poco, y así resumiendo rápidamente, a grosso modo, os diría que la responsabilidad del jugador exterior sería orientar al hombre balón, es decir, conseguir llevarlo donde él quiere, negarle el bloqueo enviando al hombre balón a su mano mala en el pick and roll central, por ejemplo. Imaginemos que hay un excelente driblador de mano derecha, pero yo no quiero que bote con la derecha, quiero estar negándole esa mano y niego de esa forma el bloqueo, pues mandándole obviamente a su mano izquierda. O en un pick and roll lateral, determinando que en este lado de la cancha o en los dos lados de la cancha voy a negar que el jugador con balón coja el centro con el dribbling, ¿no? Luego, otra de las responsabilidades ha de ser el no acumular desventaja. El jugador exterior tiene que arreglárselas y solucionar el problema del bloqueo, de tal forma que a lo mejor en un momento determinado, no solo por fuerza, pasando una pierna y siendo capaz de pasar el cuerpo y evitando caer en el bloqueo o chocar o estamparse contra el bloqueo, sino en ocasiones simplemente evitándolo. Hay jugadores de los que bueno, he tenido la suerte de entrenar. Si veis, por ejemplo, a Facu Campazo, que es un jugador que conocéis perfectamente todos, pues es un jugador con un movimiento de piernas rapidísimo, físicamente un portento, y bueno, él es capaz de pasar muy rápido el bloqueo sin acumular mucha desventaja, pero no porque lo evite, sino porque muchas veces hasta es capaz de empujar o sacar fuera de tal presión que pone al balón, hacer que ese bloqueo no sea efectivo. Poniendo presión al balón también se evita que el bloqueo sea efectivo, y eso es parte de la responsabilidad del jugador pequeño. Se me ocurre también otro de los jugadores que he entrenado, por ejemplo, Chacho Rodríguez, que actualmente milita en el Milán, jugador de Euroliga en la Liga Italiana. Pues es un jugador que, por el contrario, no tiene el físico de Facu, pero sí que es capaz de evitar el bloqueo, de correr detrás evitando el bloqueo, y a lo mejor no es tan, digamos que no sería el ejemplo defensivo extraordinario, pero es una manera de pasar el bloqueo no chocando, tratando de evitarlo y correr, digamos, correr al culo del jugador exterior, ¿no? Pero en cualquier caso no acumular desventaja, no acumular mucha desventaja. Y por último, otra de las responsabilidades que le daría al jugador exterior sería la parada y tiro, o el tiro del jugador que dribla. Eso ha de ser responsabilidad del jugador exterior. Nunca le daría esa responsabilidad al jugador interior cuando mandamos al fondo. El jugador interior debería tener otra serie de responsabilidades. Una de ellas es la comunicación, el avisar con suficiente antelación, de una forma clara, con voz alta para que se escuche, porque hemos hablado que es importante el orientar y colocar bien los pies para el jugador exterior y que no me coja el centro, por ejemplo, o que no me coja la mano buena. Cuanto antes avise de ese bloqueo, cuanto más conocimiento del juego tenga y la comunicación sea más eficaz, seguramente mejor será esa defensa de pick and roll. Y al igual que al jugador exterior le estábamos dando una responsabilidad de la parada y tiro, al jugador interior le vamos a dar la responsabilidad de que las penetraciones sean suyas. Es decir, el tapón, la intimidación, el contestar los tiros de alguien que está debajo del aro es responsabilidad del jugador más alto, del jugador interior. Hemos de conseguir que haya una buena comunicación en este sentido entre pequeño y grande, y que cuando el jugador driblador, por ejemplo, entra en pintura, la responsabilidad, sin dejar de seguirlo al jugador exterior, es del jugador grande. Es decir, un tiro contra el grande obviamente es responsabilidad del grande. El grande se encuentra debajo del aro, la penetración es responsabilidad del grande. Si, por ejemplo, algún caso veremos ahora a lo mejor en el vídeo, que os puedo decir, bueno, pues algunas de las responsabilidades se verán más claras ahí. Si, por ejemplo, ese jugador que va en bote no finaliza, el pequeño que lo perseguía ha de, digamos, cambiar de nuevo.
Es decir, la responsabilidad era del jugador pequeño hasta que entra en pintura. Si el jugador pequeño, si el jugador exterior que va con bote no es capaz de finalizar contra el grande y sigue driblando y sale de pintura, el jugador pequeño ha de responsabilizarse de nuevo y hacer un cambio de nuevo y buscar otra vez al hombre pequeño, ¿no? Y luego la responsabilidad de los jugadores del lado débil. Es súper importante que se involucren en esta defensa, como hemos dicho, como seguramente todos los entrenadores en todas las defensas de pick and roll hacemos hincapié. El lado contrario, el lado de ayudas, ha de estar muy pendiente de ayudar y recuperar sobre el pivot o de dar los bumps necesarios al corte del pivot, ¿no? Y eso sería cuestión de que el compromiso sea de los 5 jugadores, ¿no? Os voy a hablar ahora, os he hablado un poco de lo que sería este tipo de defensa y os voy a hablar ahora de las soluciones ofensivas que yo encuentro para, digamos, batir este tipo de defensa que niega el bloqueo, ¿no? En primer lugar, la primera solución sería atacar el lado del bloqueo de todos modos. Es decir, a mí me están negando el bloqueo, pero yo voy a intentar atacar antes de que esa defensa del pick and roll esté formada, y bueno, de esa manera, si ellos pretenden formar una defensa que manda al fondo y yo consigo ganar el centro porque he atacado antes de que la defensa se forme, seguramente voy a tener una gran ventaja. No es fácil recuperarse si estoy intentando dar el fondo y al jugador pequeño le baten por el lado que él debe defender, ¿no? Esa sería, bueno, esto sería un poco un dibujo, un diagrama de lo que se pretende. Si veis, por ejemplo, en el segundo diagrama aquí, que el jugador X5 y el jugador X2 están tratando de mandar al jugador con balón, al escolta con balón, están intentando mandarlo al fondo. Si soy capaz, por mi velocidad o porque no he dado tiempo a colocar bien esa defensa, de atacar el centro, realmente es una defensa que puede tener problemas, ¿no? Otra opción sería seguramente cambiar la orientación del bloqueo. Es decir, en lugar de colocarlo en el sentido que tenía previsto, si fuera bueno, para que mi compañero cogiera el centro, pues colocarlo orientando los pies paralelos a la banda, en lugar de perpendiculares a la banda, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo atacaría? Como antes os decía, no es fácil el librarse de una defensa si estoy muy pegado a la banda. Entonces, obviamente, lo que pretendo o lo primero que hago es levantar un poco con bote hacia el centro y atacar en velocidad. Eso sería un poco lo que intentaría, bloquear al revés, levantar al hombre que defiende al balón para atacar desde más lejos, hacer que el pívot que está defendiendo suba su defensa y atacar. A veces el split suele ser una buena solución. El split, meterme en el medio entre los dos defensores, una vez que mi compañero, el jugador grande, ha puesto el bloqueo orientado, digamos, los pies paralelos a la banda y el bloqueo está, digamos, me permite el penetrar en dirección a la canasta. A veces el jugar en split en esa situación es una buena solución ofensiva, siempre y cuando también el jugador que ha puesto el bloqueo mantenga, digamos, la continuación hacia el aro y siga en dirección a por el rebote, ¿no? Os lo pongo en este diagrama, levantar un poco al hombre balón, atacar desde más lejos. Estamos hablando ahora de pick and roll lateral, pero veremos algunos ejemplos en el vídeo de pick and roll central donde el hombre con balón levanta al defensor y ataca en split, con un bloqueo en la dirección contraria, ¿no? Otra de las posibilidades sería jugar con nuestro hombre grande para que él sea quien defina, ¿no? En ocasiones es mejor no forzar
digamos, en solucionarlo en el 2 contra 2 inmediato, y a lo mejor sí que podemos solucionarlo desde el lado contrario de la cancha. Quiero decir con esto, en ocasiones se puede jugar con el pívot directamente sin necesidad de colocar el bloqueo. Cuando se identifica en ataque este tipo de defensa, en ocasiones es bueno que el pívot se abra y en función de quién sea el pívot, pues distribuir el balón desde ahí. A veces el pívot no es un jugador con tiro, a veces el pívot no tiene una distancia de tiro grande, pero sí que tiene una posibilidad de acompañar al hombre pequeño, al exterior que juega con balón, de acompañarlo dentro de la pintura y recibir un pase cercano, sin necesidad de haber colocado un bloqueo, como os digo, acompañar y recibir un pase picado dentro de la pintura que desde ahí pues será más fácil para alguien que no tiene tiro o finalizar o distribuir en función de las ayudas que se produzcan del lado contrario, ¿no? Eso sería un primer caso. Luego está la situación en la que el pívot sí que tiene una capacidad de tiro suficientemente fiable como para que como sistema ofensivo se le dé esa posibilidad de tomar un tiro desde ahí, porque no va a ser fácil para el pívot que está defensivamente colapsando la pintura y esperando la penetración del jugador exterior, recuperarse si no hay unas fintas suficientemente eficaces de los jugadores del lado débil. Lo veremos también un poco en el vídeo y veremos este tipo de jugada, pero creo que es más factible el poder hacer una defensa que manda al fondo contra jugadores que no tienen un rango de tiro de 6,75 que no contra jugadores con una capacidad de tiro o con una capacidad de jugar 1 contra 1 desde el perímetro sobrada y reconocida, ¿no? Creo que es más fácil, como os digo, contra pivots que no tienen esa capacidad de tiro, ¿no? Aquí tenéis un poco el gráfico, el primer gráfico, el jugador simplemente acompaña, no es ni necesario el bloquear al revés, a veces simplemente con acompañar para recibir ese pase picado dentro de la pintura va a dar una buena solución al ataque. Hay que tener cuidado obviamente con los jugadores defensivos del lado contrario porque van a estar pendientes de robar ese balón. Y en el segundo diagrama veis pues bueno, esa posibilidad de un jugador alto que tiene capacidad de tiro. Os pongo otra vez, os he dibujado aquí otra vez un bloqueo cambiando la orientación de los pies, pero no siempre es necesario bloquear. En ocasiones simplemente con quedarse abierto y estar preparado para atacar a ese X5, a ese jugador defensor alto que está ahí y que está esperándome, atraerlo, digamos, que caiga en la trampa de venir hacia mí para poder doblar el balón al jugador a mi pívot ofensivo, ¿no? Otra de las jugadas o de las posibilidades ofensivas, de las soluciones ofensivas que daría para atacar contra este tipo de defensa sería el jugar con el hombre grande, como hemos dicho en el punto 3, y tratar de ir a jugar mano a mano con él. Es decir, la secuencia continuaría. Ahora le he dado el balón al jugador número 5, a mi pívot, pero en lugar de jugar un tiro o de jugar un 1 contra 1 desde ahí o de distribuir, como vamos a ver en el siguiente punto, pues me espera y yo que he sido el pasador al poste alto, digámoslo así, o a la punta del ataque en 6,75, voy a ir a buscar ese balón al mano a mano. Voy a buscar un handoff y voy a tratar de leer desde ahí una situación diferente. Muchas veces voy a encontrar que ese handoff me lo van a permitir y voy a poder ir a por ella, y una vez ahí tendré que leer si me pasan por arriba, si me persiguen y puedo atacar y convierto ese mano a mano realmente en un pick and roll, donde ese mano a mano acabo bloqueando y como me han pasado por arriba voy a buscar una penetración para ser agresivo, o si en el mano a mano que me permiten me pasan por detrás y soy capaz de tomar un tiro o de buscar un repick con el hombre grande que me ha dado ese pase mano a mano, ¿no? Esa sería un poco
una opción. Lo veis aquí también. Bueno, vamos a continuar la secuencia del diagrama 1 pasando al jugador que está en la punta del ataque, a mi pivot, y ahora voy a ir a buscarlo. Si jugador X2 me pasa por arriba, pues voy a ser agresivo en la penetración, y si el jugador X2 decide pasar en ese mano a mano por detrás, pues voy a jugar un repick y voy a tratar de, bueno, pues o bien de tomar un tiro porque me han pasado por detrás, si lo considero oportuno porque tengo suficiente ventaja, o bien si voy con la ventaja de que el jugador defensor va con retraso, pues jugar un repick hacia el lado del que venía, ¿no? Si me negaran el mano a mano cuando he pasado, pues buscaría una puerta atrás, y si, por ejemplo, imagináis que el jugador 3 en ataque, en lugar de estar en ese lado, estuviera en el lado del jugador 2, una vez que ese jugador 2 ha buscado la puerta atrás, si no ha recibido, el jugador 3 podría ir perfectamente a jugar mano a mano, o el jugador 1 podría ir perfectamente a jugar mano a mano con el jugador 5. Y estamos dando continuidad al ataque. No significa que sean todas soluciones directas, pero sí que no estamos consiguiendo lo que la defensa quiere, que es parar el ataque en medio campo, en la mitad de la media cancha, ¿no? Y por último, otra de las soluciones que habría para jugando con el hombre grande sería, antes os decía, de distribuir el balón, pues efectivamente pasar el balón otra vez al hombre grande, que espera fuera y que distribuye desde ahí. Puede esperar en poste alto, puede esperar fuera de 6,75, pero desde ahí distribuye. Y o bien cambia el balón de lado y hay un tiro porque esté liberado, porque las ayudas del lado contrario se han visto sorprendidas y hay un tiro del lado contrario, o bien, por ejemplo, como os pongo aquí, si no ha habido un tiro del lado contrario, una vez que el pívot la cambie, puede buscar un pin away, un bloqueo al lado contrario del jugador que inició el ataque al pick and roll y que se vio obligado por la defensa que manda al fondo a pasar al poste alto. O, como os pongo también en la opción B, correr a poner un pick and roll al lado contrario, ¿no? Al lado al que ha pasado el balón. Imaginad que el pívot ha recibido el balón en el poste alto, estaba siendo defendido el jugador exterior y estaba siendo enviado hacia el jugador grande defensivo. El jugador pequeño nuestro decide darle continuidad al ataque y pasa al jugador grande. El jugador grande cambia el balón de lado y juega un pick and roll al lado contrario, que el X5, el jugador defensor, se ve obligado a reaccionar en el lado contrario y volver a defender una situación o de fondo o cualquier otra situación defensiva de pick and roll con un ataque más avanzado, que pudiera ser de cambio, pero en definitiva hacemos trabajar a un pivot que nos está esperando dentro, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el pin away. Esta sería la situación. El jugador número 2 pasa el balón, el jugador número 5 la cambia, y en el diagrama 2 veis cómo pues el jugador 2 le da continuidad buscando un pin down, buscando un tiro en una salida de bloque. Y este sería, digamos, la otra situación donde el jugador 5 pues, busca el cambio de lado y a partir de ahí pues posiblemente un pick and roll directo con el número 1. Como esta presentación ha acabado, voy a poneros un vídeo. Me da tiempo, ¿verdad?, a poneros un vídeo y vamos a ver algunos ejemplos de defensa que manda al fondo y de cómo atacarlo. Os voy parando las situaciones. Por ejemplo, en esta situación, es una situación de Euroliga donde el equipo que está defendiendo es mi equipo, el Real Madrid en este caso, y el plan de partido, por ejemplo, es quitarle la derecha a Spanoulis, ¿no?
Spanol es un jugador, como sabéis, muy peligroso en pick and roll y que tiene muchos recursos ahí. Nosotros ahora mismo le estaríamos quitando la mano derecha y estábamos intentando hacerlo, pero él va a emplear un recurso que es no dejar colocarse a la defensa. Creo que nosotros aquí cometemos algún error y él consigue con su ataque al hombre exterior que no nos dé tiempo a colocarnos o nosotros cometiendo algún error no hemos sido suficientemente estrictos en la defensa, especialmente de nuestro jugador exterior, ¿no? El jugador interior veis que está esperando dentro, no va a salir. El jugador que ataca intenta ir hacia canasta para romper ese pick and roll. Ahora el jugador interior nuestro comunica que viene el pick and roll y que tenemos que quitar la derecha. A nuestro jugador exterior no le va a dar tiempo a colocarse y al no colocarse la defensa está rota porque nos va a ser muy difícil ya alcanzar la ventaja. La ventaja de este jugador, lo vemos otra vez, la ventaja de este jugador que como la responsabilidad del tiro es del pequeño y al haber sido batido no llega, pues acaba tirándonos a pesar del esfuerzo defensivo del pívot que estaba esperando a responsabilizarse de la penetración. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de defensa. Igual aquí contra el Barcelona, por ejemplo, el Barcelona intenta quitarle la mano izquierda, como veis, la mano derecha, como veis, a Mike James, en este caso, y aquí lo que hace Mike James es igualmente, aunque su compañero intenta bloquear al revés y abrirle una puerta por ahí, él se siente capaz de romper el lado que nadie espera, y como veis ya es muy difícil de pararle. Vamos a ver algún ejemplo más. Aquí, por ejemplo, es una situación de pick and roll lateral. Y aquí estáis viendo que la comunicación que tiene que llegar por parte del jugador número 22, nuestro Eddie Tavares, es un jugador muy alto, imagino que lo conocéis, 2'22", y nosotros le metemos un poquito dentro, en este caso, para intimidar, para taponar, pero ahí el jugador número 44, Jeff Taylor, en este caso, debía haber orientado más claramente hacia el fondo, que era la consigna de esta defensa, ¿no? No le da tiempo a colocar bien la defensa y estamos perdidos si no llega a ser porque la recuperación de nuestro pívot ha sido magnífica, ¿no? En este caso. Igual aquí, es un pick and roll de transición o semi-transición, pero en cualquier caso el equipo blanco decide dar el fondo. Veis al pívot que está esperando dentro, el jugador exterior intenta mandar al fondo, pero no es lo suficientemente consistente y el jugador azul penetra al centro. Sí que es verdad que, como veréis otra vez, os lo repito, el jugador exterior intenta recuperarse y ante una parada y tiro, el grande, que no va a salir porque tiene que estar pendiente ahí de la continuación del número 44 azul, de Otelo Hunter en este caso, el jugador exterior, como os decía, el número 12 blanco, se responsabiliza del tiro y trata, aunque llegando con desventaja, de tapar ese tiro, y bueno, hace una falta, obviamente por llegar con retraso. Cambiar la orientación del bloqueo. Ya hemos visto antes algún ejemplo, justamente en este equipo, de cómo Gudaitis, el pívot que está vestido de blanco y rojo, intenta cambiar la orientación del bloqueo. Lo veis aquí de nuevo. En la ocasión anterior vimos cómo Mike James rompió hacia el medio y ahora vemos cómo sí que aprovecha un bloqueo. ¿Qué ha hecho primero? Se ha ido prácticamente hasta el medio campo. Por supuesto, mucho por la agresividad del Barcelona, que como veis tampoco espera con su pívot muy atrás. Seguramente porque también tienen algo de miedo a su tiro y ese primer impacto del tiro, cuando el bloqueo es tan alejado de la canasta como lo está poniendo el jugador blanco, pues seguramente con alguna finta lo deben parar los otros jugadores, porque al base del Barcelona difícilmente le da tiempo a llegar estando tan alto ese bloqueo, ¿no? Ahora lo ha parado, pero hay un split. Se mete en el medio y es capaz de romper ese pick and roll con un split. Parecía que estaba todo resuelto en ese caso y, sin embargo, con esa pausa que hizo el jugador de ataque, pues consiguió meterse en el medio de los dos jugadores defensores. Igual aquí. Veremos aquí que el jugador blanco, o blanco y rojo, intenta orientar
intenta orientar hacia la mano izquierda de nuevo. El jugador número 6 azul pone el bloqueo orientado hacia al revés, digamos que, como yo os decía antes, pues un poco con los pies paralelos a la banda. Pero lo pone incluso en este caso, como veis, con los pies paralelos a la banda de espaldas, mirando la continuación. El jugador blanco está esperando dentro y ahora el jugador azul decide hacer un split. Y fijaos incluso cómo el jugador 6 azul bloquea y mantiene bloqueado al jugador blanco para que sea simple y llanamente un 1 contra 1 del jugador azul contra el pívot blanco, que lo ataca desde lejos. En mi opinión, igual no hay suficiente distancia para atacar a un jugador, no que intimide demasiado. Printesis es un jugador que no intimida demasiado, pero es suficientemente atlético como para superar defensivamente a un jugador bajito, o para que el cambio, en este caso, que como antes os decía, por ejemplo, antes os comentaba que el jugador pequeño es responsable del tiro. Aquí ya no hay tiro, ya ha entrado en pintura y ya es el pequeño, digamos, sería responsable de bloquear el rebote, de bloquear al hombre grande azul, de ponerse por delante. Pero el hombre grande azul lo que está haciendo es bloquear defensivamente para que tener una buena posición de rebote de ataque. En este caso, el jugador azul decide atacar al defensor blanco y bueno, aunque parece que saca una falta, no sé si ha pitado falta o no, igual no es una buenísima decisión. En mi opinión no era una gran decisión atacar a Printesis de abajo. En este caso es en la banda el bloqueo. Como veis, el jugador rojo, el pívot rojo, bloquea al revés y el jugador rojo, que esto lo hace de forma magnífica, Nando De Colo, os lo pongo otra vez porque es un ejemplo de cómo atacar el pick and roll. Nando De Colo en este caso lo que hace es atacar en split. Él busca su mano derecha, por eso los blancos están negando su derecha, pero él en split es muy muy bueno y aquí alguna responsabilidad defensiva de los jugadores del lado contrario y de aguantar esa penetración tendrían que tener el pívot y los jugadores del lado débil. Una finta defensiva, por ejemplo, de este jugador que está más cercano a nuestro lado, digámoslo así, podría ayudar bastante a que esa defensa de pick and roll hubiera sido efectiva. Igual, otra vez Nando De Colo en split, atacando al pívot. Acaba por el lado izquierdo, pero con la mano derecha. Aquí, ¿qué ha hecho Nando De Colo? Os lo pongo otra vez para que veáis esto, porque es curioso y es un gesto muy bueno. A mí me gusta mucho esto que está haciendo aquí, que es levantar. Si veis, da un par de botes hacia el centro, levantar a la defensa. Antes hablábamos de ello. Y desde aquí voy a atacar. Consigue atacar al pívot, aunque no es un tiro de los mejores. Igual, es Lucas, otro de los grandes jugadores de split, de jugadores que trabajan muy bien en split ofensivamente. Miradlo otra vez. ¿Vale? Él es mucho más agresivo con su izquierda. Hacia su derecha es un mejor jugador de tiro, digámoslo así. Aquí, por ejemplo, tenemos un jugador al que conozco yo muy bien, que es Fabián Coser. Es un zurdo extraordinariamente incisivo, muy, muy directo, y aquí el Barcelona decide quitarle la mano izquierda. Es una jugada, digamos, que utilizamos mucho para que él ataque al centro con su izquierda, pero como ellos tratan de quitarle la izquierda, con el bloqueo al revés de Gustavo Ayón, en este caso, que incluso llega a ponerlo un poquito tarde, podía haber sido sancionado con falta de ataque, pero él ataca francamente bien en split hacia su mano izquierda y, como veis, de una forma muy efectiva. En este caso, el jugador que ha puesto el bloqueo ha conseguido bloquear tan bien que la responsabilidad que era del jugador pequeño, la responsabilidad de la parada y tiro del jugador pequeño, no consigue realizarla bien, llega muy muy tarde porque ha sido arrastrado. Lo vemos otra vez si queréis. El jugador número 23, Omic, arrastra y no le deja recuperarse. No le deja recuperarse porque en el split no llega a puntear esa parada y tiro.
Igual aquí otro split, el bloqueo no ha sido efectivo, él ha decidido tomarlo antes de tiempo y no le ha dado tiempo a la defensa a colocarse. Ahora sí, otro bloqueo mirando la canasta, ¿eh? y consigue liberarse un tiro. Igual, bloqueo al revés, la parada y tiro del pequeño, pero en este caso es un tiro extraordinario, ¿eh? Muy difícil de parar. Slucas es, como os digo, un gran jugador de pick and roll. En este caso se lo pone al revés Meli. El pivot se hace cargo de la penetración, ¿eh? El pequeño, como Slucas tiene una jugada muy particular, que es que pasa por debajo del tablero y se va hasta el otro lado muchas veces a tirar, el pequeño va a perseguirlo, en este caso vuelve sobre sus pasos y el pequeño recupera su responsabilidad de la parada de tiro y el grande recupera su grande. Pero aún así, bueno, se libera un tiro que debía estar contestado mucho más agresivamente por parte del pequeño. Igual, otro pick and roll de Slucas, bloqueo al revés, le ha subido con un par de botes, como habéis visto, y ataca desde lejos. En este caso, claramente la responsabilidad del pequeño, lo vamos a ver otra vez, es de estar más pegado a él. Hemos dicho que no acumular desventaja, y aquí deja de poner presión al balón por un momento. Slucas, número 16 amarillo, sube con bote y ahora decide atacar. ¿Qué pasa? El jugador verde duda y quería pasar por detrás ese bloqueo. Al dudar y al acumular desventaja, ese tiro es muy franco hacia mano derecha de Slucas. Antes os decía que suele penetrar hacia izquierda y hacia mano derecha tirar, y en este caso pues ha hecho un muy buen tiro aunque no lo haya metido. Vamos a ver alguna situación de jugar con el pívot. Hemos visto cómo los pequeños hasta ahora atacaban y acababan. Ahora vamos a ver cómo Spanoulis en este caso ataca al pívot y mete un pase picado. Desde ahí es muy difícil el bloqueo, digamos que ha sido muy bajo y es muy difícil defender una situación mandando al fondo ahí, en mi opinión, porque el pase al pívot es muy fácil y el lado débil no está del todo preparado en este caso. Vamos a ver otra situación. Por ejemplo, aquí en Panathinaikos, en este caso el equipo verde, contra el equipo amarillo, Barcelona, ya está mandando hacia el pívot. ¿Qué hace el base de Barcelona? Dar un par de botes o un bote hacia abajo y esperar a que su pívot, que no es un pívot tirador, es un pívot que acaba bien dentro de la pintura, pero no es un pívot tirador, reciba ese pase picado en una posición desde donde es más fácil para él anotar. En este caso, pues no anota, pero era un tiro, bueno, pues de alta probabilidad. Igual aquí, no necesita el pívot poner ni siquiera el bloqueo al revés, simplemente con abrirse y acompañar en la línea del bote, como veis, para recibir un pase picado, en este caso se lo ha dado con una mano después de bote, y poder acabar esa situación que era relativamente fácil. Igual aquí, está esperando. De nuevo veis que se repite la situación en ese pase picado. Ahora no acaba porque le cierran bien y distribuye para un tiro cómodo del lado contrario. Vamos a ver algún ejemplo más. En este caso, por ejemplo, sí ha puesto el bloqueo al contrario, el bloqueo al revés, Gudaitis, y encuentra el camino a la canasta. Va a la misma altura que el balón, el pívot. Número 7 blanco, ¿lo veis? Y ahora sí que se le puede demandar responsabilidad a los hombres del lado débil, porque aquí nadie toca la continuación de ese jugador. Vamos a verlo de nuevo. Nadie lo toca y acaba metiendo un mate por una, digamos, falta de comunicación, atención o responsabilidades del Barcelona en este caso. Igual, el pequeño le obliga a poner el pick and roll al revés, y juega con el pívot. Este jugador, Lovern, de Fenerbahce, sí es capaz de jugar 1 contra 1 en bote, es un jugador habilidoso, y en este caso, pues, como veis, la pone al suelo y es capaz de acabar en 1 contra 1. Otra situación igual, misma situación de antes del Barcelona, aquí le quitan pasos al jugador del Khimki, igual, se le orienta hacia la banda, se decide jugar con el pívot, y el pívot, que podría tomar un tiro
o atacar en 1 contra 1, decide finalizar contra el pívot blanco que intimida y que evita un tiro fácil. Vamos a ver otra situación. A la banda, un pase al pívot, se juega con el pívot, con la continuación del pívot, pero fijaros qué velocidad la de Campazzo en este caso, que está a punto de recuperar el balón. Vamos a verlo otra vez. Os lo pongo de nuevo. Fijaros a Campazzo en el lado contrario, que está defendiendo a su base, pero que es capaz incluso de casi llegar a recuperarla. Obviamente, si no la recuperas, estás vendido, pero la seguridad de Tavares con el tapón no resuelve esa situación. Igual aquí, se juega con el pívot. Aquí hay una muy buena finta del lado contrario, de Fabián Coser, ¿lo veis? Que le permite a Eddy Tavares recuperarse. Os voy a poner otra vez la finta porque me parece muy buena. El pequeño decide jugar con el pívot, se le pasa, finta, se recupera y el pívot blanco en este caso intimida la penetración y juega 1 contra 1 en la penetración. Aquí, por el contrario, este jugador ya tiene una capacidad de tiro, digamos, más larga o más fiable y decide tomar ese tiro. Otra situación. Pues igual, se juega con el pívot y el pívot decide tomar el tiro. A veces, dicen muchas veces un poco en plan irónico, que no sabes muy bien si estás tirando solo o es que te dejan solo para que tires, ¿no? En este caso, da la sensación de que no es muy fiable el tiro del jugador del Zalgiris, y simplemente con una finta de Kuric, pues bueno, le hacen fallar. El pívot Tomic ni siquiera ha sido capaz de recuperar en ese caso. Otra vez, otra situación de pick and roll, donde se juega con el pívot, finta, el jugador del lado débil, y recuperación. El pívot, de nuevo, permite demasiada facilidad al pívot contrario para tirarlo, pero, bueno, seguramente estaría dentro del guión. Esto es lo que yo creo, en mi opinión, que es difícil de entender, ¿no? Una defensa de pick and roll, en este caso, debería haber sido un cambio automático, pero es un pick and roll con un pívot que tira Printesis, el jugador número 15, rojiblanco, y el jugador número 3 nuestro, en este caso del Real Madrid, Anthony Randolph, va en exceso a una ayuda que no debería, y se permite un tiro muy fácil. Nunca creo que es una buena defensa dar el fondo con un jugador, digamos, con un 4 tirador. Creo que no es la más adecuada. Creo que probablemente hay otro tipo de defensa de pick and roll más apropiada. El vídeo, donde el jugador blanco, en este caso Tibor Place, es un gran tirador, muy buen tirador, bloquea al revés y se abre. Prácticamente no bloquea, simplemente finta el bloqueo y se abre, y al jugador verde no le da tiempo a puntear un tiro de un jugador que tiene buen tiro. Y luego, por último, vamos a ver alguna jugada más de jugar con el pívot, donde hay puertas atrás, o donde juegas con el pívot y en este momento, como teóricamente en este lado de la cancha estamos intentando limitar el juego a este lado de la cancha, estoy jugando con el pívot para dar continuidad, Tomic en este caso está mirando la puerta atrás de Pangos. El Campazzo intenta negar ese mano a mano, no permite el mano a mano que Pangos iba a hacer y no se lo permite Campazzo, y Tomic busca esa puerta atrás. Pero si esa puerta atrás no llega, él tiene dos opciones: o jugar con el lado contrario, que decide no hacerlo, o jugar para volver a dar un mano a mano a este lado, como veis. En este caso, Víctor Claver intenta batir a Gaby Deck en 1 contra 1, atacando cuando Gaby Deck lo está pasando por detrás. Igual no es una buena decisión, en mi opinión, de Víctor, porque intenta tirar contra un defensor que le está esperando dentro. Consigue canasta, pero perfectamente podría haber sido una falta de ataque o un mal tiro. En mi opinión, probablemente hubiera estado mejor el buscar, en este caso, un repick, o directamente tomar un tiro en el mano a mano cuando te han pasado por detrás, pero bueno, se ha visto en esta situación lo que queríamos mostrar, ¿no? El jugar con el pívot y ir a jugar mano a mano. En este caso es Edwin Jackson, que busca un pase al pívot y trata de ir mano a mano.
No lo consigue, busca puerta atrás y viene el siguiente a jugar este mano a mano. En este caso, lo vamos a ver de nuevo, veréis como el jugador número 10, azul, como en el mano a mano le pasan por atrás, busca el repick y ahí es donde él saca la ventaja. Y por último, os voy a enseñar la última imagen donde se decide jugar con el pívot y en lugar de jugar con el mismo lado, el pívot lo cambia y juega al lado contrario. Para el pívot defensor no es tan fácil estar en un lado y en otro. Y de esa forma lo resuelven, digamos, primero orientando al fondo y la segunda defensa veréis que hacen un cambio defensivo, a pesar de que también los dos eran jugadores más o menos de la misma estatura, pero lo resuelven de esa manera porque no es fácil dar el fondo en un lado y dar el fondo en otro. Bueno, con esto no sé si me veis. Ahí te veo, Chus, perfecto. Vale. Yo por mí, muchas gracias. Muy interesante. Pasamos a la parte de las preguntas. Ahí está Sepo Ginóbili conectado. Pregunta si tenés una regla defensiva del pick and roll en la cual confías más para tu equipo o la regla depende del scouting del equipo rival. Bueno, hola Sebastián, buenas tardes. Mira, yo creo que de principio de temporada siempre hay que hacer una filosofía defensiva que encaje con los jugadores que tienes. Una norma general y pensar en que cada día vamos a estar cambiando las normas en función del rival y en función de mis jugadores según se encuentren o se levanten hoy, creo que no es fácil. No es fácil porque requiere mucha concentración por parte de todos, mucho conocimiento del juego, estar todos en una misma página y seguramente eso es más fácil a medida que los equipos se van construyendo y llevan una serie de años funcionando conjuntamente. Creo que, en mi opinión, teniendo un jugador, nosotros en este caso, como Eddie Tavares, que es capaz de intimidar y taponar, pues bueno, es planteable una defensa que manda al fondo. Pero Eddie Tavares tiene muchas virtudes, incluso es capaz de salir al camino y de recuperarse rápido. No es un jugador lento, ni muchísimo menos. Es un jugador que incluso en muchas ocasiones, como a nosotros, por ejemplo, nos atacan abriéndose en el pick para tomar tiros desde fuera, muchísimos 5 de la liga, nos hemos planteado la posibilidad de cambiar, porque también es rápido de pies y es capaz en ocasiones de, con su envergadura, ser capaz de defender a jugadores exteriores después del cambio y protegerse bien para la penetración. Y yo creo que dependiendo un poco del equipo, dependiendo un poco de los años que se llevan jugando juntos, dependiendo un poco de cómo entienden mis jugadores un tipo de defensa o los diferentes tipos de defensa, mejor dicho, creo que se pueden utilizar muchas defensas, pero siempre hay que tener una que es la tuya. Una que es la tuya y que en un momento determinado, en función del rival y porque te estás jugando algo, un back-to-back o un playoff o no sé, o una Copa del Rey donde estás muy, digamos, estudiado y en un momento determinado ya sabes cómo te van a jugar contra un tipo de defensa, pues se puede plantear. Pero yo creo que los equipos, entre comillas, grandes, han de tener su normativa defensiva y puntualmente hacer ciertos cambios. No creo que cada día, en función del rival, haya que estar haciendo muchas variaciones. Creo que eso es más un poco para equipos pequeños que tratan de subirse al carro de los grandes o que tratan de sorprender a los grandes. No sé si me he explicado. Perfecto. Chus, ahí en tu exposición también diste 2 casos de pivot con tiro y pivot sin tiro. Cada vez más en el básquet moderno se ven los pivot con buen tiro exterior. Si tuvieras que elegir antes de contratar en el armado del equipo, ¿a cuál preferís vos? Hombre, yo siempre quiero un pivot que juegue bien el poste bajo.
siempre. Si no tengo otro jugador en plantilla que juegue el poste bajo, porque a veces hablamos del poste bajo como el jugador grande que juega el poste bajo. En mi opinión, bueno, yo he tenido jugadores, y además que muchos de vosotros conocéis perfectísimamente, que eran jugadores exteriores y que jugaban poste bajo de maravilla. Pepe Sánchez era extraordinario jugando el poste bajo, tuve la suerte de coincidir con él en Unicaja. Bueno, Walter Herman, obviamente, son jugadores argentinos que vosotros conocéis perfectamente. Este año Gaby juega el poste bajo de maravilla, es capaz de generar desde allí. Pero si yo tengo que elegir un pívot, yo elijo un pívot con las cualidades de un pívot. Creo que se está muriendo el juego de poste bajo y que es un recurso enorme para sacar ventaja. Cuantos más jugadores tenga capaces de jugar poste bajo, igual que cuantos más jugadores tenga capaces de jugar pick and roll. Yo creo que la ventaja se empieza a generar desde el pick and roll, desde el poste bajo, desde el 1 contra 1 exterior o interior, llamámoslo poste bajo o llamámoslo 1 contra 1 exterior, y seguramente desde la salida de bloqueos, ¿por qué no? Pero los tiros se generan desde ahí, el juego de ataque se genera desde ahí. Cuantas más opciones y cuantas más acciones de este estilo sea capaz de crear en mi juego ofensivo, más ventajas voy a ser capaz de tener. Creo que un pívot que tira está muy bien, pero creo que no debe ser la única cualidad de un pívot, porque para eso voy a fichar un alero que tira. Entonces, si tengo un pívot que tira, pero no tengo nadie que juegue en el poste bajo, estoy haciendo un mal equipo, estoy conformando mal un equipo. Yo necesito saber qué cartas tengo en mi mano para generar juego, con quién voy a jugarme esa generación de juego, esa creación de ventajas, ¿no? Es lo que creo. En otro de los ejemplos que diste sobre el split, bueno, diste varios ejemplos y sobre todo en el video, pero la pregunta puntual es, ¿cuánto tiene que ver con la planificación y cuánto con la astucia o la picardía de ese jugador en el momento, ¿no? Bueno, yo creo que ambas. Esto se entrena, esto es entrenable, sin duda ninguna. Todo es entrenable. Y igual que entrenas el tiro, pero hay jugadores que te meten más que otros, aunque entrenes lo mismo. Hay jugadores que son capaces de interpretar el juego mejor que otros y que lo interpretan bien en un entrenamiento o en una rueda de calentamiento y sin embargo no son capaces de interpretarlo del mismo modo delante del público, que ojalá vuelva pronto a las canchas, y de una situación de partido. Una situación de partido es no tan fácil de interpretar, pero sí que hay jugadores que tienen más talento, mucho más talento que otros para interpretar una situación. Entonces creo que depende mucho del jugador que lo juega, pero también son situaciones entrenables. Y, por ejemplo, enseñables con vídeo. Es decir, creo que el vídeo ayuda mucho a que se vea cómo voy a atacar contra un tipo de defensa u otro, por qué utilizar en un momento determinado un tipo de pase u otro. Yo creo que el vídeo a veces lo olvidamos. Obviamente tampoco hay que cansar al jugador con vídeo porque acaba hastiado y hay que saber en qué momento utilizarlo, pero sí que es verdad que ayuda mucho a entender el juego y a entender cómo juega uno de forma correcta o no en función de qué situación. También te quería consultar por uno de los primeros ejemplos, que hubo mucha agresividad en la defensa para sacarlo lejos, que el pick and roll sea casi en mitad de campo. ¿Puede ser que en un caso de esos las ayudas se relajen? No sé si en ese ejemplo puntual, pero digo, de haber hecho tanto desgaste, que después las ayudas se relajen y finalmente la ofensiva termine siendo productiva por eso. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el tema es adecuar la distancia. En este caso te decía que el pívot había salido muy alto, me daba la impresión, pero yo creo que el tema es ajustar hasta dónde quieres salir con el pívot. O sea, yo hacer un 2 contra 1, independientemente que en este caso está orientando a la mano mala del jugador, pero hacer un 2 contra 1 hasta medio campo, obviamente, si eres suficientemente agresivo para conseguir que ese 2 contra 1 sea efectivo y el pasador pierde el balón, pues hombre,
será éxito de la defensa, pero si el balón sale de ese 2 contra 1, hay una distancia enorme entre jugadores para jugar un 4 contra 3. Cuando hay dos haciendo un trap, cuando hay un 2 contra 1 contra un jugador exterior, seguramente si el balón sale de ahí, que es lo primero que se le enseña a los chicos, que si tú tienes dos, hay un jugador solo. Lo primero que se le dice a los niños pequeños, para entenderlo. Pues si hay una distancia tan larga de recuperación del pívot, seguramente será muy difícil recuperarse bien. Pero si me hablas del pívot, yo creo que hay que ajustar esa distancia. Si me hablas del exterior, también se puede valorar en un momento determinado pasar por detrás en un pick and roll que estás mandando al fondo. No hemos hablado de ello, solo hemos hablado de la duda de un jugador de un equipo verde que ha dudado y ha perdido ventaja con respecto a Lucas. Pero creo que también es valorable el pasar por detrás en una defensa que manda al fondo y que en un momento determinado el jugador atacante con intención de atacarte en carrera te sube demasiado. Es una posibilidad. Y luego, con respecto a que se relajen las ayudas, por ejemplo, del lado de Bill, ¿no? ¿Por qué? Si teóricamente mi defensa tiene que durar 24 segundos. Si se relaja alguien en la defensa, algo estoy haciendo mal. No por mi agresividad. Debo saber a qué juego. Mi equipo debe saber a qué juega. Todos. Hablaste también, Chus, de no acumular desventaja, y me gustaría, para ir cerrando, que nos cuentes algo de la intimidad de Real Madrid Baloncesto en cuanto a cómo es, y sobre todo hoy en día que hay tanta sobreinformación, tantos datos, la posibilidad de ver videos en una tablet, cómo es un entretiempo de Real Madrid Baloncesto y en particular cuál es tu trabajo en ese entretiempo como para ajustar cosas y llegar a esto de no acumular desventajas o de mejorar durante un partido de lo que pasó en la primera mitad a la segunda, ¿no? Había un momento de tu pregunta que se ha cortado. No sé si me estás hablando de cuál es mi trabajo entre los periodos de un partido. Sí, puntualmente que nos cuentes alguna intimidad de tu trabajo en el entretiempo de un partido. ¿Cómo? En el descanso del primer tiempo al Sí, segundo. en el descanso, exacto. Bueno, a ver, intimidades te voy a contar pocas. No, pero no por intimidad, sino de qué es lo que puede mostrar el cuerpo técnico hoy, directamente en una tablet, mostrar un video de la primera mitad, ¿sí? ¿Qué trabajo realiza? Te voy a contar sinceramente, nosotros no somos un cuerpo técnico que se base demasiado en la tecnología durante el partido. Lo haremos a posteriori, pero durante el partido, en el Real Madrid en concreto, obviamente tomamos notas durante el primer tiempo, vemos en qué hemos fallado, vemos si hay alguna situación que se repite de forma exagerada con la que el equipo contrario nos está haciendo daño, vemos si el plan de partido se está llevando como nosotros teníamos previsto. Obviamente valoramos cómo está jugando cada uno de los nuestros y cómo está jugando cada uno del equipo contrario. Damos inputs muy emocionales muchas veces y no más que uno o dos apuntes técnicos realmente, porque pensamos que volverte loco en el descanso con 3 o 4 o 5 o 6 cosas técnicas no vas a arreglar más que una a la que te atiendan, y tratamos de ser exageradamente sencillos en nuestras indicaciones. Intentar resolver realmente lo que identificamos, que eso sí que intentamos hacerlo con claridad, ser muy concisos en las instrucciones que damos, los ayudantes hacia el entrenador, hacia Pablo, y tratar, pues bueno, de dar en el clavo más que de decir muchas cosas, ¿no? De decir por dónde se nos está yendo el partido o se nos puede ir el partido y por dónde podemos ganarlo y podemos hincar el diente, digamos, al equipo contrario, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos, pero realmente tampoco estamos en el descanso utilizando muchísimas valoraciones técnicas ni imágenes, porque realmente nos dedicamos mucho a intentar ser certeros. Pablo además es un
es un hombre muy directo en el tema emocional muchas veces y también le gusta dar ese toque, digámoslo así. Y bueno, creo que hasta ahora ha sido un acierto como lo venimos haciendo, a pesar de que este año pues, no haya salido como nos hubiera gustado. Muy bien, Chus. La verdad que muy agradecidos por tu disertación y por compartir este rato con todos nosotros. Bueno, yo simplemente agradeceros vuestra presencia en un horario un poco raro para todos. Aquí son las 10:15 de la noche, mi pequeñajo tiene que bañarse y cenar y estamos esperando, pero de verdad ha sido un placer estar con vosotros. Cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición si vosotros lo requerís. Somos compañeros, somos colegas. Estoy, como digo, encantado de haber podido compartir con vosotros esto, que es mi pensamiento, y sí que me gustaría, bueno, que si hay algo que os haya sido útil, de verdad lo cojáis, y si no ha habido nada, pues oye, que lo olvidéis. Alguien que ha pasado por aquí delante de vosotros con barba y ya está. No tenga duda que hubo muchísimas cosas interesantes. Así que en nombre de todos los que estuvimos participando, te agradecemos y un saludo para todos. Será hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Un placer.